Vamos a empezar. Bueno, eh, buenos días o buenas tardes, ¿verdad? En el momento que estén a la hora de ver el video. Mi nombre es Daniel Ramírez, soy el encargado, ¿verdad?, del programa de educación ambiental que estamos gestionando para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Soy estudiante de la licenciatura en Administración de la Educación No Formal de la Universidad de Costa Rica y mi trabajo de graduación final es este programa de educación ambiental. Entonces, como parte de este proceso, quisimos traer una invitada el día de hoy para que nos hable un poco, ¿verdad?, sobre una de las temáticas que se abordarán, ¿verdad?, los días de capacitación. Y la idea es que este recurso, ¿verdad?, les quede a los compañeros que participarán de la capacitación. Entonces, bueno, el nombre mío, ¿verdad? Daniel Ramírez. El tema que vamos a ver hoy es prevención de incendios y cambio climático. Y la compañera invitada del día de hoy es la ingeniera María Fernanda Bando Picado. Un gusto saludarte, Mari. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Hola, hola, espero que estén muy bien. Un gusto estar acá. Mi nombre es María Fernanda Obando Picado, soy ingeniera forestal, egresada del Tecnológico. Tengo una maestría también del TEC en recursos, en manejo de recursos naturales y sistemas de producción. Y bueno, encantada de estar por acá, no te puedo ayudar con muchísimo gusto. Buenísimo, muchas gracias, Mari. Bueno, para ahondar un poquito, ¿verdad?, en lo que es la entrevista, es hablar un poco sobre el tema de prevención de incendios y cambio climático. Y para empezar, ¿verdad?, yo creo que es importante poderlo definir, ¿verdad? ¿Qué es la prevención de incendios para vos como profesional? Bueno, tenemos distintos escenarios en el país. Lo que es, ¿verdad? La zona de Guanacaste es donde más se manejan incendios que muchas veces pueden ser originados hasta por causas naturales, y otras zonas tal vez no tan problemáticas, eh, como por ejemplo el Cerro de la Muerte, lugares que tienen mucha humedad durante todo el año y no nos generan tanta preocupación en ese tema. En cuanto a prevención de incendios, pues por lo general uno pensaría eh, simplemente en cuando haya proyectos, por ejemplo, no sé, plantaciones, lugares donde hay bosque que es propenso a incendiarse, pues tener rondas cortafuegos, que es una de las herramientas que más pueden ayudar al menos a que no ¿verdad? No se expanda y se salga de control un incendio. La rotulación, siempre es bueno rotular las zonas que son más propensas para evitar que la gente tire basura, que estén conscientes de que es una zona de alto riesgo en cuanto a incendios, para ver qué más. Y bueno, no en las zonas calientes, como llamamos, pues sí, tener otras herramientas como sucede en Guanacaste, en el Parque Santa Rosa, que ya hay todo un cuerpo, ¿verdad? Casi que destinado, o sea, un plan de acción para que prevenir que los incendios puedan hacerse más graves cuando se den, sea por causas naturales o no. Creo que por ahí estoy. Muy bien, María Fernanda. Ahora, ¿cuáles crees que serían las principales causas, ¿verdad?, de incendios forestales que hay en nuestro país, ¿verdad? Como ya, ¿verdad?, comentaste algunas, pero ¿cuáles son como esos incidentes que pasan más a nivel de nuestro país? Ok, puntualmente sí se pueden decir, ¿verdad? Y la quema de basura es como creo el más común. La gente que empieza a hacer un pequeño, bueno, una fogata en su casa, eh, de repente puede generar chispas o no miden las condiciones del viento y entonces ese es uno de los factores principales, pensaría yo. Tirar basura. Otro escenario es en casos donde hay cacería. Muchas veces se generan estos incendios a propósito para poder así cercar, por decirlo de alguna manera, especies que les interesa colectar o cazar. Es una de las estrategias que utilizan. Otra sería puntualmente también el cambio de uso de suelo. Antes se tenía la creencia, o bueno, está fundamentado de cierta forma que quemar un suelo puede de repente ayudar
a la fertilidad del suelo. Entonces, en muchos casos, la gente que tiene cultivos, que quiere cambiar de un cultivo a otro, prefiere hacer una quema para preparar el terreno y así que la tierra quede en mejor estado, como para darle un ciclo. Lamentablemente, esos incendios también tienen su impacto y pueden salirse de control. Y no sé si se me estará quedando alguna por fuera, pero creo que esas son como las más importantes. Perfecto, María Fernanda. Bueno, ahora cambiando un poquito, ¿verdad? Para hablar también del cambio climático, ¿cómo podrías definirlo el cambio climático? El cambio climático, bueno, es la tendencia que ha venido trayendo nuestro planeta Tierra a elevar su temperatura. Eh, Esto, bueno, mucha gente por muchos años ha hablado del cambio climático por los efectos por los gases de efecto invernadero y está relacionado y también con lo que es el agujero que dice que está en la capa de ozono y todo esto, pero principalmente se debe a una tendencia y al igual que, bueno, todos los seres vivos están en constante cambio, nuestro planeta por una razón u otra sigue incrementando su temperatura y ahora se quiere llegar a un punto en el que no se incremente más de 2 grados porque con lo que ya ha venido incrementando, pues ya ha tenido efecto en muchas poblaciones de especies. Excelente, María Fernanda. Ahora, ¿qué efectos del cambio climático estamos viendo actualmente en nuestra región? Bueno, uno de los más notorios es tal vez en nuestro país, el que somos productores de café, pues el café de altura tiene eh, cierta, como quien dice, prioridad, o bueno, no, es como más preferido por su calidad y está asociado directamente a zonas de más altura. Una de las consecuencias es que estas zonas han tenido que irse moviendo, es decir, hemos podido detectar a veces cambios de uso porque gente que estaba produciendo en cierta zona a cierta temperatura ya no tiene los mismos resultados y han tenido que buscar la manera de encontrar zonas que estén más frías. Y creo que a nivel eh, general, todos lo hemos podido percibir un poco en los ciclos, ¿verdad? Costa Rica tiene su estación lluviosa y su estación seca, y aún así ahora es un poco más variable. Ya la temperatura empieza a afectar los ciclos de lluvia y lo que son las respuestas climáticas es como en donde más uno puede notarlo, ¿verdad? Eh, en mi caso, por ejemplo, soy de Tibás y yo pues me fui a vivir a Cartago 12 años. Cuando regresé a Tibás otra vez, me di cuenta que estaba muy caliente. Ya no era el Tibás que yo recordaba. Inclusive, obviamente uno se había adaptado un poco a la temperatura de Cartago, que era un poco más frío, pero ya analizándolo bien, pues sí, hay una buena percepción, o sea, un cambio en la percepción de la temperatura. Eh, Eso, bueno, nos afecta a nosotros, afecta a muchos animales eh, que, digamos, pueden desarrollarse en microambientes, pero que ya no son estables para ellos, al menos no durante las épocas del año que estaban marcadas normalmente. El fenómeno del niño, el de la niña, ¿verdad? Son parte de estos eventos que cada vez vamos a seguir teniendo más si las condiciones siguen cambiando drásticamente. Ok, sí, ¿verdad? Ahora es algo que se ha visto, eh, la migración, ¿verdad? De población, de grupos de personas que vivan, ¿verdad? Tal vez en unas zonas más alejadas de la zona central, se han ido para otros lugares y sí, todo ha sido, ¿verdad? Un Y efecto. así mismo ha pasado con especies, ¿verdad? O sea, Ujú, empiezan a escucharse muchos comentarios de gente como, ay, yo nunca había visto esta ave por estos lados, ujú. ¿verdad? O sea, las mismas poblaciones de mamíferos a veces se ven influenciadas también, al igual que nosotros. Sí, inclusive antes era difícil ver un puma, ¿verdad? Y ahora, bueno, con el tema de la pandemia que se vio en zonas más urbanas, como Ajá. antiguas que han, ¿verdad? Agarrado a uno. Pero sí, todo esto nos está afectando. Ahora, como para relacionar ambos temas, ¿cómo cree que contribuyen los incendios forestales al cambio climático?
Está directamente relacionado con las emisiones de CO2, desde las fábricas, todo lo que produzca, lo que se quema en combustible, ¿verdad? Es directamente relacionado con el cambio climático. Entre más acumulación de estos gases de efecto invernadero, hablamos del CO2, pero realmente es bueno saber que hay otros. Se generaliza en términos de carbono ahora para poderlo hablar matemáticamente de alguna manera, para poderlo cuantificar, pero son varios gases que se liberan a la hora de usar combustibles fósiles, a la hora de quemar cualquier tipo de combustible, ya sea leña, diésel o gasolina. Eh, y bueno, sí, los incendios que al final están quemando, ¿verdad? Madera, bosque, todo, y eso es una buena carga que se libera de un momento a otro de CO2 al ambiente y estos otros gases. Muy bien, muchas gracias, María Fernanda. Y ahora, para cerrar, em, ¿cómo podemos educar a las futuras generaciones sobre la importancia de la prevención de incendios y la lucha contra el cambio climático? Esto, ¿verdad? De su conocimiento como ingeniera forestal y su experiencia, ¿verdad? Eh, bueno, tal vez en este campo lo que uno más nota es ese uso que se le da a veces a la tierra, en donde se intenta hacer ese cambio de uso abruptamente mediante la quema para poder mejorar las condiciones del suelo. Y bueno, hay que ir cambiando un poco tal vez esa mentalidad de pensar que es la única opción. Yo en mi caso y personalmente pienso que una opción, por ejemplo, es no tener tantos monocultivos, porque los monocultivos, ya lo hemos visto, un caso extremo es la piña, y en casos así, pues es muy difícil volver a levantar las condiciones ideales del suelo para que algo crezca. Entonces, tal vez la tendencia no es tener que hacer quemas o de materia orgánica para poder alimentar el suelo, sino más bien que lo que estamos creciendo en el suelo sea más balanceado, más variado y que pueda darse un ciclo más natural de nutrientes. Obviamente ahora con el conocimiento y todo se podrían hasta escoger mejor las especies que se mezclan en muchos cultivos y así no agotar el suelo a ese extremo en el que ya la gente piense que es la única opción, ¿verdad? La quema, que es como de los casos que más he visto. Hay otra parte que ya viene cambiando, que es no generar tanta basura, ¿verdad? No tener tanto desecho, todo eso tarde o temprano, eh, pues aunque termine en un relleno o lo que sea, pues está generando su impacto. Y creo que eso en las próximas generaciones sí ha venido cambiando, o al menos concientizando la parte del consumismo y del buen uso o el buen manejo de la basura y de los residuos que todos producimos, porque a la larga todo esto también en su descomposición o en lo que, en donde sea que vaya a parar, va a tener su efecto y su liberación de CO2 al ambiente, desde que se produce hasta que termina su ciclo de utilidad. Perfecto, María Fernanda. Y sí, ahora, hoy en día, ¿verdad? Uno ve la sociedad un poco diferente a la hora del tema del reciclaje, ¿verdad? El manejo de residuos. Eh, Qué bueno que se cuidan con diferentes, no sé, estrategias en el hogar que, bueno, hoy no voy a llevar el carro al trabajo y me voy a ir en bici o me voy en bus, ¿verdad? Y usan diferentes Exacto. Es estrategias una buena para estrategia. ayudar y creo que la gente se ha educado un poco mejor. Y Sí, ya no es tan común tampoco, perdón, como eso que era antes, ¿verdad? Muy visto o muy frecuente, que era hacer la quema de su basura en su propio patio, ¿verdad? ujú, Ya eso culturalmente también ha venido cambiando. Como dice usted, ya hay mecanismos de recolección de distintos, no sé, dispositivos electrónicos, cosas que antes la gente pues simplemente quemaba en su patio sin saber cuáles gases, o sea, cuáles partículas, ¿verdad? Tóxicas y todo estaban inhalando y emitiendo a la atmósfera. sí, muchas veces, ¿verdad? Sin saber, nada más, incluso lo tiraban ahí a la basura y chao. Y muchos con baterías de litio, ¿verdad? Que el otro día escuché Exacto. una entrevista que tan peligroso, ¿verdad? Que puede ser. Sí, quemarlas. Las llantas, el plástico, todo, ¿verdad? Todo esto Ujú. libera distintos gases al ambiente y definitivamente todo sigue sumando. No, más bien.
agradecerte, Fernanda, por el tiempo, ¿verdad? Espero que podamos invitarle en algún otro momento y muchas gracias de verdad por ser parte de esta entrevista. Yo con muchísimo gusto, encantada, en lo que pueda colaborar, pues definitivamente uno que está en esta rama le apasiona también y feliz de poder colaborar un poquito. Ahí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.